¿Qué tal, gente? Nos encontramos por acá en el almacén, como acá. Entonces quería darle una de las causas principales por la que se revienta un eje. ¿En qué? En esta bicicleta. La bicicleta estándar, las económicas, pues las que vienen con 7 velocidades aquí y vienen con triplato y eso. Entonces, no sé si mucha gente le pasa o qué, pero al menos aquí en el almacén es muy frecuente que la gente llegue con los ejes reventados, partidos por aquí. Entonces les voy a explicar cuál es la causa principal, por qué sucede, que ya les digo. Aquí ya está un caso de un eje ya partido. Aquí ya pueden ver cómo muestro el eje que se reventó y el eje nuevo que se le va a instalar. Como les decía, les voy a explicar la cosa principal y en realidad solamente es una sola causa. ¿Y cuál es? El mal uso de los cambios. Pero ¿a qué me refiero con el uso de los mal cambios? Bueno, resulta y pasa que el eje viene así. Ustedes tienen el eje, entonces tiene una parte que es más larga, que es donde va el buje, o sea, donde va la pacha, y tiene más recorrido. La manzana como tal queda centrada en estas dos partes. Aquí donde van rodando los balines, así. Y esta parte más larga viene siendo donde va la pacha. Entonces, cuando usamos el piñón pequeño, se le va a hacer más fuerza en la parte exterior, haciendo que el eje se combe hacia acá, o sea, se eche hacia este lado. Mientras que está centrado aquí en los balines, esta parte se va hacia adelante, haciendo que se reviente, se parta justamente en este punto, en este extremo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque tenemos el piñón pequeño y lo tenemos en el piñón pequeño de acá. Sería ese el mal cambio. En caso de que lo tuviéramos en el plato del medio o en el plato grande, no se generaría ese torque, esa torsión que se hace hacia adelante. Porque aquí lo tenemos, aquí está centrada, aquí está. Pero cuando yo hago fuerza con el pedaleo, cuando yo hago fuerza con el pedaleo, la llanta va a hacer así. El torque va a hacer fuerza hacia la derecha y va a hacer que se mueva hacia la izquierda, haciendo muchas veces que la llanta gire hacia acá, así como la estoy moviendo aquí. Si ven cómo se mueve el ring. Entonces, cuando el eje se revienta, ella se corre hacia ese extremo. La fuerza que se hace se corre hacia ese extremo y muchas veces hasta se pela el marco en este lugar. Entonces, la solución es mejorar la forma en la que usamos los cambios. No usar el plato pequeño con los piñones pequeños, usarlo con lo que se necesita. Si van a usar el plato pequeño, lo usan con los piñones grandes, que son estos de acá. Así, si ven ahí, con la misma dinámica que les estoy diciendo, que en esta parte de aquí ustedes puedan ver que la cadena se mantiene centrada, así como yo les digo. Entonces, si aquí se mantiene centrada, esta parte de aquí no se va a torcer de aquí, entonces se mantiene sobre su eje. Si van a usar, y ya cuando van a usar el plato del medio o el plato grande, tranquilamente lo pueden usar con el cambio pequeño. Tampoco se va a generar esa fuerza innecesaria. Va que la cadenilla sigue centrada. Entonces la razón por la que se revienta solamente es una: el mal uso de los cambios. Espero que lo tengan en cuenta. Por ahí le voy a mostrar un video donde reparé una. No le voy a mostrar el engrase como tal, pero sí sería bueno que lo vieran. No sé si me hice entender en este caso, pero espero cualquier duda, cualquier detalle, me lo escriben aquí en los comentarios. Siempre estoy pendiente, así que eso es todo por ahora.
calle.